Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. En el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. Soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón. En el día de hoy nos hemos acercado hasta un nuevo rincón de Lanzarote. En este caso estamos en la parte inferior del acantilado de Famara, justo por encima de los bungalows de Famara, también llamados la urbanización Isla Homes, que se ubica justo al final del barranco donde nosotros estamos, llamado tanto Rincón de la Paja como Barranco de la Poseta. Hoy hablaremos de la cultura del agua en Lanzarote, también algo de historia y algo de geología, porque el Risco de Famara, desde nuestra perspectiva, es todo estratos y todo geología. Hoy estamos ubicados en lo que sería el antiguo poblado de Famara. Estamos hablando de un poblado del mundo de los majos, del mundo de los indígenas, que los historiadores lo sitúan en este entorno donde estamos nosotros situados, ubicado muy cerquita de lo que fue un antiguo manantial que posteriormente, a partir del siglo XVII, se llamó Fuente de la Poseta, y bueno, por haber fabricado una poseta para que el agua se estancara, y donde pues el resto de los habitantes de la isla venía hasta este manantial. Se decía el más caudaloso de Lanzarote en cuanto al manar agua, y probablemente debido a la ubicación de ese manantial teníamos este poblado aborigen, que algunos dicen que sí se llamaba Famara y otros hablan del topónimo de Famaui como el nombre de ese antiguo pueblo de Famara, ubicado, como digo, en este final de cauce. Seguiremos hablando un poco de historia en este lugar. Muy cerca de la fuente de Famara o la fuente de la Poseta tenemos unos restos arqueológicos de primer nivel. Estamos situados sobre la ubicación de la antigua ermita de las Mercedes, una ermita construida y fundada por unos franciscanos muy poquito después de la conquista de Lanzarote, en ese afán de evangelizar a los indígenas de la isla. Se ubicaron, pues, como digo, muy cerca no solo del antiguo poblado indígena de Famara, sino también pues de la fuente de agua permanente, que era esta fuente de Famara, que posteriormente se llamó Fuente de la Poseta. Aquí estuvo, como digo, la
Ermita de las Mercedes, bueno, pues esa divinidad a la que pues en esa época de tanto pues cautiverio, tanto pirateo de barcos esclavistas, era una advocación a la que se le tenía bastante fervor. Estamos hablando de Lanzarote en una etapa pues convulsa, muy poquito después de la conquista, un territorio donde pues se traían esclavos, donde venían barcos esclavistas y se llevaban muchísima población cautiva, y era una, como digo, una vocación de bastantes fieles. Poco a poco la Virgen, pues la ermita, perdón, fue abandonándose, fue viniéndose abajo, un poco derruida, y se instala finalmente Las Mercedes en una de las capillas de la iglesia matriz en Teguise, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Tiempo después, uno de esos mayordomos construye, junto con los vecinos de Mala, la iglesia de Las Mercedes en Mala, que ya en esa ubicación del pueblo norteño tiene ya pues más de 200 años en dicha localidad. Por tanto, Las Mercedes, estamos viendo un recorrido insular desde Famara, en esta ubicación, Teguise y posteriormente Mala, donde actualmente se encuentra. La geología del acantilado de Famara nos indica que tengamos o que podamos tener esta agua en determinados puntos. Nuestra gente vio que el agua manaba por lo que ellos fueron llamando fuentes, manantiales naturales, en distintos puntos del acantilado de Famara. Un acantilado pues bastante antiguo, estamos hablando de 9-10 millones de años desde sus inicios de formación subaérea, es decir, por encima del nivel del mar, y un acantilado pues donde pues vemos esos enormes estratos basálticos con también líneas de paleosuelo, ¿no? De capas del magre impermeables, y donde pues a veces asoman estos manantiales que llamamos fuentes. El interior del macizo de Famara tiene un gran acuífero de agua, una bolsa de agua que pues por determinados puntos y por gravedad termina saliendo en lo que llamamos fuentes. También hay acuíferos colgados, estamos hablando antes de esas capas de almagre pues a distintas alturas, también ahí se acumula el agua, y si es de gran pues si la bolsa llega a ser de gran capacidad, también termina saliendo pues por alguno de los puntos, y son esas fuentes que tenemos colgadas a distintas alturas del risco de Famara, y que han sido pues utilizadas históricamente en la isla. La isla Lanzarote es una isla pues donde llueve muy poquito, estamos hablando menos de 200 milímetros al año, y donde el agua es un bien vital, un bien de vida, a la que los habitantes pues tenían que acercarse hasta estas fuentes para buscar el agua para poder sobrevivir. Una vez que se agotaban en esos depósitos de acumulación de agua, llamaban maretas, aljibes, pues tenían que ir en busca de estas fuentes, sobre todo de aquí del acantilado de Famara. Y en esta ubicación, en el centro del barranco del Rincón de la Paja o Barranco de la Poseta, estaba lo que hemos hablado de la fuente de Famara o fuente de la Poseta. Sobre esta fuente, ya a finales del siglo XIX, se idea perforar sobre este mismo manantial para buscar esa bolsa de agua. Es una perforación horizontal a modo de galería, que incluso pues ya esa agua termina dándose en concesión a finales del 19, algunos propietarios que la utilizarían como regadío, aunque en una isla con tanto secano fue una fuente que dio agua sobre todo para sobrevivir en esas grandes etapas de sequía, en esos años ruines
que hablaba nuestra gente, ¿no? Ya por iniciativa privada se empieza a perforar esta galería, aunque es a partir de 1926, ya con la tutela del gobierno insular, cuando se perfora en más profundidad esta galería de Famara, que logra un buen caudal, aunque con las sucesivas perforaciones de otras galerías a distintos niveles, aquí contiguas a Famara, termina bajando el caudal, aunque pues todavía a día de hoy continúa manando el agua de esta galería de Famara, o Galería de la Poseta, en la que nosotros estamos ubicados ahora mismo. Continuamos. Todo este cauce del Rincón de la Paja y Barranco de la Poseta nos encontramos con un mar de tabaibas y veroles. La tabaiba dominante en este barranco es esta que tenemos aquí, que es la tabaiba salvaje o la tabaiba amarga, también llamada higuerilla, higuerilla por nuestra población local, y su nombre científico es Euphorbia regis jubae, haciendo referencia al rey Juba II, en un prelado de la Mauritania continental por parte de los romanos. Estamos viendo pues una planta que debería de dominar el paisaje en la isla de Lanzarote a lo largo de toda su geografía, y que hoy en día pues la encontramos salpicada por distintos lugares de nuestra isla, con ya con una comunidad mucho más roturada de lo que fue en el pasado. La diferenciamos muy bien de la tabaiba dulce, sobre todo pues por la longitud de sus hojas. En la tabaiba amarga son mucho más alargadas. También pues así a simple vista la tabaiba amarga, esta que estamos viendo, es mucho más alta, mucho más esbelta, no tan achaparrada como puede ser la tabaiba dulce. Y también en el tema de la floración, que es lo que estamos viendo ahora, varios frutos. Bueno, el fruto típico de las euforbias, lo tenemos ahí, la tricoca. Y en la tabaiba dulce, en terminación, solo una flor y un fruto. Bueno, aparte del color del tallo, este es mucho más grisáceo. Las puntas de las ramas son verdosas, ¿vale? El color en la tabaiba dulce es mucho más constante, ¿no? Tenemos aquí una planta señera de nuestro paisaje, y que pues está ahora mismo en su esplendor floral. Al lado de ella tenemos una que de nombre popular es Mato Risco. Nosotros al acantilado de Famara popularmente es nuestro risco de Famara, y no es otra cosa que una lavanda endémica propia de aquí, que ahora mismo pues está en un estado de floración importante, con estos conjuntos de flores pues en un violeta pues bastante intenso, y también pues incluso esta lavanda pues da el olor característico de las lavandas. El nombre popular, como digo, Mato Risco, asociada siempre al risco de Famara, y la tenemos pues por gran parte de esta geografía norteña de la isla, dando un colorido violeta a parte del paisaje del norte de la isla. Asociado a la fuente de Famara o fuente de la Poseta, evidentemente la avenida
de los habitantes de la isla para buscar agua era pues por interés vital, y lo hicieron en muchísimas partes de la historia, muchísimas épocas de la historia, durante pues años malos donde el agua se acababa en el resto de la isla. Venían hasta aquí para llenar pues sus barricas y volver a sus hogares con el agua. También asociado a esto, como bien digo, están el oficio de las lavanderas, aquellas señoras que se dedicaban a lavar la ropa, un oficio que tenía pues también muy vinculado históricamente las mujeres, sobre todo del pueblo de So, y hasta aquí, hasta la fuente de Famara, pues venían a lavar esa ropa y volver otra vez a su lugar de, bueno, pues de domicilio o incluso de reparto de esas ropas lavadas. Tenemos en lo que es la bibliografía pues algunos destacados libros que nos hablan de estas lavanderas, de ese trasiego entre el pueblo de So y la fuente de Famara. Hay un autor que de finales del 19 y principios del 20, como es Ángel Guerra, que en sus libros nos habla pues de ese costumbrismo, de esa vida tan dura, tan cruel en esos años de finales del 19, principios del 20, José Betancor Cabrera, que firmaba sus libros, como digo, con el seudónimo de Ángel Guerra. Uno de sus libros más conocidos es Aljayo. Nos habla de esa vida en el entorno de Famara, del pueblo de La Caleta, de las zafras de pesca en La Graciosa. También nos habla pues en su libro El Justicia del Llano, de todos estos llanos del Jable, esa crueldad de vida de la época, los pastores, esas mujeres lavanderas. Bueno, pues ahí tenemos parte de la historia contada, eso sí, en novelas por parte de Ángel Guerra. Seguimos. La construcción de las galerías de Famara, ya hablamos anteriormente que empezó por iniciativa privada, pero avanzado un poco el tiempo, la tutela la cogió la institución insular y se siguió perforando y ahondando en estos pozos horizontales para buscar estos acuíferos de agua. La primera ya hablamos que fue la Galería de la Poseta, una galería en pleno barranco, con un enorme esfuerzo, avanzando metros, en una pues complicación, sobre todo pues de respirar, de sacar pues ese material, con un trabajo muy manual y un trabajo pues realmente costoso. Esta galería en la que estamos situados, ya pues en la cara oeste del acantilado Risco de Famara, vemos que ya tuvo un trabajo un poco más evolucionado. Por cierto, aquí se aprovechó pues esta carretera o camino que se estaba haciendo a mitad de Risco y que se hizo y se construyó desde lo que es Famara hasta lo que es Bajo Risco, en ese intento pues de urbanizar algunas zonas del acantilado de Famara. Hemos visto cómo se hizo realidad lo que fue el proyecto de urbanización de Isla Homes, pero existen en las hemerotecas planos de lo que sería una supuesta urbanización de estas partes bajas del Risco de Famara. Aprovechando, como digo, ese camino que se había construido, pues se pica una galería o se perfora una galería a esta altura,
Ya vemos pues la gran cantería que tiene lateral, incluso pues en su interior, si nos asomamos, vemos esos raíles en el suelo de hierro que nos indican pues esas vagonetas que sacaban el material pues después de la perforación hacia el exterior, donde vemos unos enormes taludes de material extraído del interior. Aquí el caudal continúa saliendo, el agua pues se pierde risco abajo y lo que no tiene es un gran caudal de agua e incluso la calidad es algo salobre. Si continuamos avanzando al interior del acantilado, en la parte más baja de él, en el pie final quizás de la playa de Famara, estamos viendo también otra serie de galerías. Una está en la zona que llamamos la Casa del Extranjero, y un poco más adelante, a pie de risco, también tenemos otras galerías perforadas también en esta parte central del siglo XX, que lograron un muy buen caudal de agua y que se llegaron a canalizar a base de bombeos, de impulsión, hasta pues, Teguise y Arrecife. La verdad que fue una verdadera obra de ingeniería el haber llevado esta agua desde Famara hasta Arrecife, una canalización muy larga de la que hablaremos después, con bombas de impulsión hasta las Maretas del Estado, allí en pleno Arrecife. Continuamos la ruta por las galerías de Famara. El caudal de las galerías de Famara fue conjuntamente conducido a través de unas estaciones de bombeo hasta la ciudad de Arrecife, una isla pues sin agua, una ciudad sin agua, con un crecimiento demográfico debido sobre todo al impulso de las conserveras de pescados, de la pesca en la costa africana, y pues se hacía necesario el tener agua de abastecimiento. Llegaba el agua pues a través de los barcos aljibe, los buques cisterna, de los correillos, pues toda esa ayuda exterior para paliar un poco la sequedad y la falta de agua en nuestra isla. Y también este proyecto de las galerías también ayudó en parte a paliar este agua. Para salvar el desnivel entre lo que era la base del acantilado de Famara, donde estaban las galerías, y Arrecife, había que pues subirlo a través de unas bombas de impulsión, y estamos en una de ellas, en una de las estaciones de bombeo. Una estaba pues como decimos en la playa de Famara, la otra estaba aquí, que ahora mismo pues está junto a la carretera que va hacia la caleta de Famara, y desde aquí pues se impulsaba un ramal hacia Teguise y el otro hasta Arrecife. Una enorme tubería kilométrica cercana a los 20 kilómetros que vertía el agua de las galerías
en las maretas del Estado, aquellas enormes maretas fabricadas, eso sí, años atrás, con el fin de recoger el agua de la escorrentía de aquellas alcogidas en la zona de Argana. El agua llegó desde las galerías hasta las maretas en el año 1953, un hecho histórico donde pues se produjeron una enorme alegría, unas enormes fiestas en el entorno de Arrecife. El proyecto continuó con la perforación de algunas galerías más en la década de los 60 y a raíz del arranque de la desaladora a partir de 1964, este proyecto empieza a entrar en decadencia hasta su total abandono por parte de los insulares hasta el día de hoy. Hoy en día las galerías pues están cerradas, el agua se pierde hacia el mar y todo este enorme sistema de conducción y de bombeo de agua está totalmente abandonado. Lo que es nuestra historia y nuestro patrimonio del agua está pues casi en el olvido. Solo algunos recuerdos de aquellos que padecieron esa sequedad y ese trasiego de falta de agua, ir en busca de ella, que hoy tenemos, como digo, casi olvidado y lamentablemente pues poco valorado. A ver si entre todos volvemos a valorar nuestra antigua cultura del agua, esa cultura de maretas, aljibes y también de las galerías, que es el programa que hemos venido realizando en el día de hoy. Y desde aquí les emplazamos hacia otro rincón cultural, patrimonial, histórico o geográfico de nuestra isla de Lanzarote. Hasta un nuevo programa.
Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. Soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón.